Vamos inmediatamente, que está muy risueña, como siempre. Y cuando la risa viene acompañada de el conocimiento y la elegancia, pues, ¿de quién ustedes creen que yo estoy hablando? Aquí la tenemos, la doctora Cristina Balinotti. Doctora, buenos días. Buenos días, Cómo buenos está, días. mi estimada y querida doctora? Muy bien. Hoy he podido cumplir con usted en el horario, con 3 minutos de atraso, pero siempre entramos tarde y es culpa nuestra que estamos No, con no, mucho está volumen bien. de noticias. Pero ahora yo diría que es el momento de la relajación, del conocimiento, esa paz que usted nos trae y tan necesaria. Doctora, hay un tema que Ujú. yo he querido tratar hace mucho tiempo, lo dejamos pendiente la pasada semana. Me he enterado de varios casos de suicidio de jóvenes. Al otro día estaba yo en una casa de visita y llegó el vecino y soltó como una bomba así que se había suicidado el hijo de un amigo. Los vecinos, los dueños de la casa sabían, tenían conocimiento también de otro suicidio de un niño en la escuela de la hija. Y ahora yo tengo una información que me preocupa muchísimo, donde los índices de depresión entre adolescentes van en aumento y no tienen que ver necesariamente con la pandemia. ¿Qué interpretación? Porque sé que la doctora Cristina Balinotti viene estudiando este tema hace mucho tiempo. Adelante, doctora. Bueno, sí, existen tres causas. La primera, la conocemos, es el uso inadecuado, excesivamente frecuente de la tecnología, que nos ha llevado a algunos trastornos del ánimo psicológicos, como el FABIN o PUBIN en español. Y se trata de una palabra formada por dos pedacitos de vocablos ingleses. Phone, el teléfono, y snubbing, que quiere decir desaire. Y es el desaire que todos observamos en la escena social cuando estamos inmersos en nuestros celulares, nadie habla entre sí, y los adolescentes son justamente los primeros en realizar estas tareas que los padres les enseñamos, por supuesto, que vienen con la época, y que lleva a una enfermedad que ya está tipificada en el DSM-5, que es la nomofobia, ¿no? El terror a estar no mobile phone phobia, es decir, a no estar con nuestro celular, ¿verdad? Es decir, se hizo un estudio en Baylor University, Hancomer en Waco, Texas, en donde el 36% de los jóvenes se sienten deprimidos, ya sea con depresión clínica o depresión subclínica. El otro es por enfermedad mental no diagnosticada, no tratada a tiempo, la enfermedad mental que se deja pasar en estas sociedades. Y la tercera es un caso muy particular de vacío existencial, que se llama, y es un trastorno del ánimo, neurosis noógena. Noógena viene de nos, espíritu, ¿verdad? Es decir, ese vacío existencial en donde debido al progreso material nos vemos inmersos en una vida sin sentido. El primero que lo habló de esto fue Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido. Es decir, buscando ese sentido, ¿verdad? Que antes lo encontrábamos, pero ahora no. Y los adolescentes caen presas de esto sin los padres en el hogar, sin supervisión. El suicidio de los jóvenes cada vez ocurre a edades más tempranas, 8, 9, 10 años. ¿Cómo evitarlo, doctora Balinotti? ¿Cuáles son? Primeramente, yo soy del criterio que no podemos seguir dejando a nuestros niños y adolescentes encerrados en sus habitaciones por horas. Hay que llevarlos a compartir con la familia. Hay familias que ven como solución los videojuegos y todo esto y que el niño se las arregle como pueda. No podemos dejarlo frente a la computadora, frente a la tableta, frente al teléfono todo el tiempo. Primeramente, ¿cómo detectar que hay una situación anómala en el adolescente, en el niño, en el joven? ¿Cómo detectarlo y cómo evitarlo? Bueno, en principio, detección y evitación parten de los padres. Debemos detectar si nosotros somos los primeros que estamos dando el ejemplo, haciendo fabbing, es decir, ignorando a los miembros de la familia con nuestros celulares.
Entonces, si nuestro niño se aísla, si el rendimiento escolar decae, hay un aislamiento social marcado, particularmente de sus amigos, en cuanto a verse cara a cara, que es tan importante. Entonces, ahí sí tenemos que intervenir. Y primero hacer un mea culpa, ¿me entiendes? Es decir, yo estoy favoreciendo esto. Todos los seres humanos, en particular los niños, aprenden por lo que se llama la enseñanza vicaria. Vale decir por el ejemplo, ¿eh? Además tenemos unas neuronas espejo en el cerebro que nos facilitan ese aprendizaje, esa imitación. Desde ya que puede llevar en casos en que esa familia tenga antecedentes de depresión, puede llegar a desarrollar una depresión. Clínica, ¿qué quiere decir clínica? Que necesita tratamiento, que es una depresión ya como una entidad, como una enfermedad. Pero también pueden ser subclínicas, no necesitan un tratamiento y se pueden modificar a través de la conducta. Dejar nosotros esa costumbre de ignorar a los demás, y absorbernos con nuestro celular, realizar ejercicios afuera con los niños, favorecer que los amigos vengan a la casa, que vayan a la casa de los amigos, pero sobre todo en familia, deportes, juegos de mesa, entretenimientos, donde haya mucho diálogo, porque si no hay ciertas áreas del cerebro que van a involucionar. Sabemos que, por ejemplo, para captar un mensaje tenemos el lóbulo prefrontal, el área de Broca, hablamos, y los lóbulos laterales son los que nos facilitan prestar atención, poder recibir la energía de la otra persona, hablar, desarrollarlo. Todo esto con el texteo, porque en realidad hay mucho texteo, mucho TikTok, cosas transitorias que no permiten el diálogo, se pierde y el niño puede caer en una depresión, y si no tiene ayuda temprana y padres que no están con él y no lo observan, puede llegar al suicidio. Debemos estar muy atentos los padres, porque la ideación suicida ocurre, como yo decía también, esta neurosis noógena, este vacío existencial que sienten los jóvenes ahora, que no tienen su familia, su sostén, y el único sostén es el celular. Y entonces entran en pánico cuando no lo tienen. Antes nos preocupaba la ausencia de los padres, ¿no? Porque eran ellos a los que asistíamos por esta necesidad de comunicación, por hacerle preguntas. Ahora los padres ya no existen y entonces es el celular, el primero que está siempre para poder comunicarnos. Hechos puntuales donde podemos detectar, nuevamente quiero hacer énfasis en eso, cómo podemos detectar que estamos frente a un joven, frente a un hijo, frente a un nieto, un sobrino, un niño con potencialidad de suicidio y de depresión. Eh, bueno, son niños que dejan de, hay que conocer a nuestros hijos, observarlos primero, dejan de comer si antes comían bien, o comen mucho, o comen exageradamente y uno dice, qué bien, se está alimentando bien, qué suerte. Atención, puede ser un signo de depresión, de que algo está pasando mal. Duermen demasiado o no duermen nada. Baja el rendimiento escolar. Atención. No quieren salir de su habitación y uno se pregunta, ¿pero ni va al baño? En efecto, hubo casos de adolescentes que ni siquiera al baño iban y hacían su necesidad en la habitación. Algo impensado, pero esta es la adicción a la que pueden entrar, que puede llegar, si tiene predisposición a crear una depresión, lo puede llevar al suicidio. Entonces, atención, el aislamiento social es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Es decir, el hecho de que el niño esté a lo mejor la mayor parte del tiempo con videojuegos, hablando con gente que no son exactamente los compañeros, la puerta abierta del dormitorio o entreabierta. No pensemos que estamos violando su intimidad, no hay tal cosa como intimidad en el cerebro y en un joven que recién está naciendo a la vida. La Un intimidad se ejemplo, logra, sí. la reticencia a bañarse, al aseo, a la ducha.
Que hay jóvenes que tienen ese problema, varoncitos y hembritas, las dos cosas. Esa reticencia a ducharse, a estar aseado, a estar presumido o presumida, eso puede ser un índice también a dormir mucho, eso puede ser un índice de depresión. Bueno, lo que observamos en los adolescentes, por una cuestión de astenia, es decir, de un cansancio que ellos tienen, debido también a su crecimiento, ¿no? A toda esa convulsión que ocurre en el cuerpo y en la mente del adolescente, observamos que son reticentes a bañarse. Pero claro, cuando ya la falta de aseo, como tú muy bien indicas, se transforma en que uno lo ve desaliñado, sucio, que ya no quiere ocuparse de sí mismo, estamos ahí a las puertas de la depresión, pero de la depresión clínica. Y atención, hay 6 tipos de depresión, de modo que tenemos que ir al pediatra infanto-juvenil, depende de la edad que tenga, y poder hablar con ellos. Hasta los 17, 18 años puede ir llevarlo al pediatra infanto-juvenil y ver qué es lo que está pasando allí, porque en algunos casos, y no es lo ideal, pero en algunos casos necesitan medicación, si están por ingresar en una depresión mayor, que conlleva siempre ideación de suicidio, es decir, quieren terminar con su vida. Doctora, tengo una pregunta de Roxana López. Dice que ella sabe de un caso de un joven que trató de quitarse la vida porque dice que siente que algo le falta para ser feliz y no sabe qué cosa es. Claro, exacto. Hablábamos del vacío existencial, de esta neurosis noógena con el nombre difícil, pero es el vacío existencial. El hombre nace, varones, mujeres, buscamos el sentido. Y el sentido es una dirección en la vida. Y la dirección en la vida lo dan los padres. ¿A través de qué? A través del diálogo, de la compañía, del soporte. Cuando esas cosas suceden, ocurre que ocurre un vacío, un agujero negro en la psiquis de esos niños. ¿Por qué? Porque están en formación. El cerebro termina de formarse alrededor de los 30 años, de madurar en todas sus conexiones. De modo que es importante, muy particularmente los primeros 20 años, 18 años de la vida de un joven, que tenga una buena salud mental a través de la comunicación con los padres. Eso es muy importante. Con los padres y con una vida en donde haya bastante deporte, en donde no le limitemos el celular, digamos, totalmente, porque viven en esta época, pero que estén afectados al celular 1 hora, 2 horas, y que el resto sea todo familia, la computadora en el living, la computadora que usa la familia, para que todo sea interacción humana, porque nosotros, ¿qué sucede? Nuestro cerebro es así, si no se enferma, necesitamos contacto humano, el abrazo y el saber que la otra persona está allí. De modo que es muy importante que cambiemos nuestro modo de ser, pero esta época nos ha llevado al progreso absoluto. El sentido de nuestra vida ahora es el dinero. Y entonces no está mal porque es una de las patas que necesitamos para vivir bien, Sí, pero para darle una buena educación a los hijos. Pero no es todo, lo primero es la relación humana, lo espiritual. doctora, fíjese, y con esto cerramos, porque esta disertación suya va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube como un programa aparte, yo corto segmentos, y también va a estar en el canal de Unifamilia.com. Usted tiene la libertad de usar nuestro contenido cada vez que quiera, porque el contenido que usted genera es un contenido enriquecedor, es un contenido necesario, informativo, porque no solamente la noticia es como la conocemos, cruda, dura y pura, sino también este tipo de información que digo yo, personas como la doctora son capaces de traernos. Pero yo sí soy del criterio que antes vivíamos con menos y éramos más felices. Yo le voy a ser honesto, yo no cambio mi niñez por la de ningún niño ahora. Perdónenme, Exacto. yo, perdón, yo no vivo del pasado, yo no quiero, pero yo digo que el pasado fue glorioso. Yo no cambio mi niñez por la de ningún niño ahora. Yo no cambio los 3 televisores que hoy tenemos en la casa, o 4. Yo no cambio la piscina, yo no cambio nada de eso por lo que fue mi niñez, porque mi niñez fue la base de lo que hoy día soy. Bueno y malo, porque todos tenemos luces y sombras. Pero Excelente. yo no la cambio, doctora.
Excelente, excelente, es así. Yo siempre digo, tuve la bendición de criar a mis hijos y yo misma, obviamente, antes de esta revolución tecnológica, antes de este tsunami que de alguna manera está raptando a nuestros hijos y nosotros lo dejamos de la tecnología. Y se jugaba, y sí, con lo que tú dices, lo que se tenía era tanto a nivel amor, contención, la espiritualidad, tanto a nivel de diálogo y de compartir, que realmente no lo cambiamos, yo no lo cambio por esta época, muy difícil. Tengo una nieta, como tú sabes, y realmente hay que, en esta época, ejercer malabares, hay que crear una nueva manera de aproximarse a los chicos para sacarlos y evitar que justamente sean capturados por las redes sociales. Y voy a decir Pero hay que algo que estar puede, presente. y con esto cierro, voy a decir algo que puede parecer, van a decir, ay, qué ridículo Almora, ay, que esto Almora, pero soy feliz no por lo que tengo, sino por lo que no necesito, porque no es feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. He aprendido en los últimos años estos, que rediseñé mi vida, he aprendido a vivir con menos, pero soy muy feliz. Soy muy Exacto. feliz. He aprendido a que una comunicación telefónica con una amiga o con un amigo, a veces a través de un chat, a través de porque no hay cercanía, he aprendido a que eso me enriquece más que todo el dinero del mundo. He viajado, he tenido los coches que he querido. eh, yo he vivido decentemente, no he vivido como rico, he vivido decentemente porque he sido muy austero siempre para poder disfrutar hoy lo que disfruto, que no será mucho, pero soy muy, muy feliz en ese aspecto. Señores, llega una etapa en la vida en que uno lo que quiere es vivir, disfrutar, compartir, y ya las cosas materiales, créame que algunas de ellas sobran. Uno quiere vivir con confort, con comodidad, pero hay cosas que sobran en la vida y hay otras que faltan. Yo aprendí esa lección después que me operé de cáncer hace ya 7 años, 7 o 6, no me acuerdo cuánto fue. Y de verdad, yo tuve una experiencia de vida y esa experiencia se nutre, por supuesto, con buena gente que tengo en mi camino, personas como usted, que yo le doy gracias a Dios de haberla conocido, porque usted tiene un rol extraordinario en los medios de comunicación, independientemente que sea su profesión. Usted tiene un rol, yo le llamaría evangelizador, porque usted es un evangelio en el aspecto de ayudar a la gente. Y eso es lo principal, doctora. Esa es la misión a que usted ha venido. Usted tiene una misión, más allá de una profesión. Dios puso la profesión simplemente como instrumento de esa misión que usted lleva y que la lleva también. Por eso yo y esta empresa se enorgullece de tenerla a usted siempre como colaboradora, y cada vez que usted pasa por aquí yo siento, y creo que los oyentes también, un bálsamo. Porque en medio de tanta noticia, en medio de tanta inmundicia, en medio de tantos problemas, la doctora Cristina Balinotti, que ustedes la tienen ahí en unifamilia.com, de verdad que usted enriquece muchísimo, doctora. Cuánto gusto tenerla por acá. Igualmente, muchísimas gracias. Para mí es un placer. Para mí es Muchas un gracias. placer. Que Dios me la bendiga, como digo siempre, la bendición en el Igualmente. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nuestra querida doctora Cristina Balinotti. Que tenga buen día, doctora, y gracias por disertar sobre este tema. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias. La doctora Cristina Igualmente. Balinotti en Unifamilia, unifamilia.com. Gracias, doctora.